Bondad, caridad y hay amor. Ahí está nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesús, el Señor, esté con cada uno de nosotros. Les saluda el Padre Ramón Flores, misionero trinitario. Les saludo en este primer jueves de junio, mes del Sagrado Corazón. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. A cantar esta canción. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Es la pregunta que un escriba le hace a Jesús. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley escrita y oral del pueblo de Israel. Y miramos que este escriba se acerca a Jesús con una actitud muy diferente que la de los fariseos y saduceos. Recordemos que en el pasaje del Evangelio del martes, los fariseos le preguntan a Jesús sobre el tributo al César, con la intención de ponerle una trampa. El día de ayer escuchamos que los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección, con la intención de ponerlo mal ante la gente para burlarse de él. En cambio, el escriba en el Evangelio de hoy se acerca con un deseo sincero de entrar en un diálogo sobre el mandamiento más importante. Esta pregunta era frecuentemente discutida y debatida en las escuelas de los rabinos. La respuesta de Jesús ante la pregunta del escriba es aceptada y bien recibida por él. El amar a Dios con el corazón, alma, mente y con todas las fuerzas es la base de toda vida del creyente. Si logramos alcanzar a amar a Dios de esta manera, podremos decir que hemos alcanzado el cielo. Cuando amamos de verdad a Dios, también logramos amar a nuestro prójimo. Cuando logramos amar a Dios de verdad, no podremos hacer el mal a los demás. Decía un rabino que el mandamiento del amor era la ley y lo demás era un comentario. Muy similar, San Agustín decía: ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando llegamos a amar a Dios como Jesús nos enseña, solo haremos el bien a los demás
y evitaremos el mal. Jesús enfatiza que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Con esto el Señor enfatiza que el amor a Dios va más allá de nuestras emociones. Que lo amemos incluso y sobre todo cuando no haya emociones de amor hacia Él. Emociones bonitas. Tristemente, mucha gente vive una fe basada en las emociones o sentimientos. Solo se acercan a Dios cuando la emoción del amor aparece. Pero cuando no se siente nada, se alejan y se olvidan de Dios. ¿Cuántas personas no dicen, yo leo la Biblia o voy a misa cuando me nace? Es decir, solo viven una fe de emociones. Pero una fe así, en realidad no es una fe verdadera. Jesús nos invita a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Es decir, que amemos a Dios de verdad. Y no solo por las emociones. Porque las emociones van y vienen. En este primer jueves de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, arriesguémonos a amar al Señor con todas nuestras fuerzas, así como Él nos ama. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos quedarnos en la paz del Señor.